Saludos, buenas. Mi nombre es Fausto Guzmán y en este momento tendré el placer, el honor de compartir con ustedes lo que es la ley, bueno, el Código de Trabajo de la República Dominicana, que es la ley 1692, donde estaré hablando sobre los principios fundamentales, que cabe destacar son 13. Estaré hablando sobre el libro 1 dentro de la ley y el libro 2 dentro de la ley, que es de suma importancia. Creo que todos los trabajadores de nuestro país deberían conocer una parte, aunque sea una pequeña parte del código que lo protege. Aparte de, es fundamental para recursos humanos conocer esta ley. Según estos principios fundamentales que se encuentran en la ley 1692, el trabajo en el principio 1 nos dice que el trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, lo cual busca ayudar al trabajador y a que tenga justicia social y que se cumplan sus derechos. En el principio 2, toda persona es libre de dedicarse a cualquier labor, profesión, industria o comercio, ya que sea legal dentro, que lo abarque la ley. Aparte de, nadie puede obligar a otros a trabajar, ni puede impedirle que trabaje también. En el principio número 3 nos dice que el presente código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, la cual no se aplica a funcionarios y empleados públicos, salvo disposiciones contrarias de esta ley. Tampoco se aplica a miembros de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Sí se aplica a los trabajadores que presenten servicio de empresa, Estado en sus organismos oficiales de carácter industrial, comercial, financiero o puede ser de transporte. El principio número 4 dice que estas leyes son de carácter territorial. ¿Por qué de carácter territorial? Porque se pueden aplicar de manera igualitaria a un extranjero que a un dominicano, salvo algunas derogaciones de un convenio internacional, que ya sería otra cosa. Principio número 5. Los derechos reconocidos por la ley de los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto contrario. En el principio número 6. Es ilícito el abuso de los derechos de los trabajadores. En el principio número 7, se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia, salvo algunas excepciones. Si en el principio número 8 nos dice que si hay alguna duda sobre la ley, se tendría que dedicar de manera favorable a ese trabajador. En el principio número 9, es nulo todo pacto contrario, es nulo todo pacto que se haga en contra o violentando la ley. En el principio número 10 nos dice que la trabajadora tiene el mismo derecho que el trabajador, sabiendo que se debe proteger la maternidad. En el principio número 11 nos dice que los niños no pueden trabajar en ocupaciones que no vaya acorde a su edad y que le prohíba estudiar. El principio número 12 nos dice que se reconocen como derechos de los trabajadores la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación y el respeto. Ahora bien, ya para finalizar sobre los principios fundamentales, el principio número 13 nos dice que el Estado garantiza a empleadores y trabajadores el mantenimiento de jurisdicciones para solucionar algunos conflictos o problemas. Ahora vamos a pasar a ver de manera sintética lo que son los libros 1 y 2 dentro de la ley 1692, Código de Trabajo de la República Dominicana. Libro primero. El contrato de trabajo. Definición y sujetos del contrato. Artículo 1. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta. Artículo 2. Trabajador es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato de trabajo. El empleador es la persona física o moral a quien se presta el servicio. Artículo 3. Se entiende por empresa a la unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios. Artículo 4.
Los contratos relativos al servicio doméstico, al trabajo de campo, al trabajo a domicilio, a los transportes, a los vendedores, viajantes de comercio y otros semejantes, y a los minusválidos, están sometidos al régimen especial que para cada uno de ellos se establece en este código. Artículo número 5. No están regidos por el presente código, salvo disposición expresa que los incluya. Número 1. Los profesionales liberales que ejercen su profesión en forma independiente. Número 2. Los comisionistas y los corredores. Número 3. Los agentes y representantes de comercio. Y número 4. Los arrendatarios y los aparceros de los propietarios. Artículo 6. Los administradores, gerentes, directores y demás empleados que ejercen función de administración o de dirección se consideran representantes del empleador. Artículo 7. Intermediario es toda persona que, sin ser representante conocido del empleador, interviene por cuenta de este último en la contratación de los servicios de uno o varios trabajadores. Artículo 8. Los jefes de equipo de trabajo son intermediarios y trabajadores. Artículo 9. El trabajador puede prestar servicio a más de un empleador en horarios de trabajos diferentes. Artículo 10. El trabajador que desee designar un sustituto o emplear uno o más auxiliares, lo mismo que el intermediario, debe comunicar al empleador las condiciones en que prestarán su servicio al sustituto. Artículo número 12. No son intermediarios, sino empleadores los que contratan obras o parte de obra en beneficio de otros para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a este. Artículo 14. Los trabajadores al servicio de un empleador que haya contratado obra por su propia cuenta en beneficio de un tercero tiene derecho a exigir de este último que retenga el importe de las retribuciones de vengada en una de las fechas fijadas para el pago, siempre que este pago no haya sido hecho por el empleador en la forma indicada. Título 2. Formación y prueba de contrato. Artículo 17. El menor emancipado o el menor no emancipado que haya cumplido 16 años de edad se reputan mayores de edad para los fines de contrato de trabajo. En caso de discrepancia en los padres o falta de estos y del tutor, el juez de paz del domiciliario del menor podrá conceder la autorización. Artículo 18. La mujer tiene plena capacidad para celebrar el contrato de trabajo, percibir las retribuciones convenidas y ejercer todos los derechos y acciones que la ley acuerda al trabajador. Artículo 19. Cualquiera de las partes puede exigir de la otra que el contrato de trabajo celebrado verbalmente se formalice por escrito y, en caso de negativa, dirigirse al Departamento de Trabajo. Artículo 20. Cuando el contrato de trabajo conste por escrito, sus modificaciones deberán hacerse de igual forma. Artículo 21. El trabajador o el empleador que no sepa o no pueda firmar suplirá su firma válidamente fijando sus señas digitales en las actas relativas al contrato. Artículo 22. De todo contrato de trabajo por escrito se harán 4 originales, uno para cada una de las partes, y los otros 2 para ser remitido por el empleador al Departamento de Trabajo. Artículo 23. En caso de pérdida o destrucción de contrato escrito, en todos sus originales, la prueba de su contenido se hará por todos los medios. Artículo 24. El contrato de trabajo escrito anunciará los nombres y apellido, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y residencia de los contratantes y las menciones legales de sus cédulas personales de identidad. El servicio que el trabajador se obliga a prestar y la hora y el lugar en que debe hacerlo. La retribución que habrá de percibir el trabajador con indicación de lo que gana por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera. La duración del contrato. Modalidades del contrato.
Artículo 25. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, por cierto tiempo o para una obra o servicio determinados. Artículo 26. Cuando los trabajadores son de naturaleza permanente en el contrato que se forma es por tiempo indefinido. Artículo 27. Se considera trabajadores permanentes los que tienen por objeto satisfacer necesidades normales, constantes y uniformes de una empresa. Artículo 28. Para que los trabajadores permanentes den origen a un contrato por tiempo indefinido, es necesario que sean ininterrumpidos. Artículo 29. Los contratos relativos a trabajos que, por su naturaleza, solo duren una parte de año, son contratos que expiran sin responsabilidad para las partes, con la terminación de la temporada. Artículo 30. Los contratos estacionales de las industrias azucareras se reputan contratos de trabajo por tiempo indefinido. Artículo 31. El contrato de trabajo solo puede celebrarse para una obra o servicio determinados. Artículo 33. Los contratos de trabajo solo pueden celebrarse por cierto tiempo en uno de estos casos, si es conforme a la naturaleza del servicio que se va a prestar, si se tiene por objeto la satisfacción provisional de un trabajador en caso de licencia, vacaciones o cualquier otro impedimento temporal, si conviene a los interesados del trabajador. De los derechos y obligaciones resultantes del contrato. Artículo 36. El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que sean conformes con la buena fe, la equidad, el uso o la ley. Artículo 37. En todo contrato de trabajo deben tenerse como incluidas las disposiciones supletorias dictadas en este código para regir las relaciones entre trabajadores y empleadores. Artículo 38. Son nulas las cláusulas que tengan por objeto la renuncia o limitación de los derechos. Artículo 42. El empleador solo puede aplicar las siguientes medidas disciplinarias. Número 1. Amonestación. Y número 2. Anotación de faltas con valoración de su gravedad en el registro del trabajador. Artículo 44. Son obligaciones de los trabajadores someterse a reconocimiento médico a petición del empleador, observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas, comunicar al empleador su representante las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que pueda sufrir los trabajadores o empleador, prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que la persona o los bienes del empleador o de algún trabajador estén en peligro, observar buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo. Conservar el buen estado de los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Evitar desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales. Artículo 45. Está prohibido a los trabajadores presentarse al trabajo a trabajar en estado de embriaguez, portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, hacer colectas en lugar en que prestan servicio, usar los útiles y herramientas fuera del lugar del trabajo. Artículo 46. Son obligaciones del empleador mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares que deben ejecutarse los trabajos en condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias, proporcionar gratuitamente a los trabajadores los medicamentos previstos que indiquen las autoridades, observar las medidas adecuadas, instalar para servicios de los obreros por lo menos un botiquín de primeros auxilios, proveer oportunamente a los trabajadores de los materiales que hayan de usar, mantener el local seguro, pagar al trabajador el salario correspondiente, guardar a los trabajadores la debida consideración, proporcionar capacitación y cumplir las demás obligaciones que le imponen este código. Artículo 47. Está prohibido a los empleadores exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación. Obligar a los trabajadores a que compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Hacer colectas y suscripciones en los centros de trabajo. Influir para restringir el derecho de los trabajadores. Ejercer presión a los trabajadores. Presentarse a su lugar de trabajo en estado de embriaguez
y ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Título 5. De la suspensión de los efectos del contrato. Artículo 50. Durante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de prestar su servicio y el empleador de pagar la retribución convenida. Artículo 51. Son causa de suspensión de los efectos del contrato de trabajo: el mutuo consentimiento de las partes, el descanso por maternidad de la mujer trabajadora, el hecho de que el trabajador esté cumpliendo obligaciones legales, el caso fortuito de fuerza mayor, la detención, arresto o prisión preventiva, la falta o insuficiencia de materia prima, la falta de fondo para continuar normal de los trabajos, el exceso de producción con relación a la situación económica de la empresa, la huelga y el paro calificados legales. De la modificación del contrato. Título 6. Artículo 62. El contrato de trabajo consentido válidamente entre las partes puede ser modificado por efecto de disposiciones contenidas en este código y en otras leyes posteriores, por efecto de los convenios colectivos de condiciones de trabajo y por mutuo consentimiento. Título 7. De la terminación del contrato. Capítulo 1. De las causas de terminación. Artículo 67. El contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. Artículo 68. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para ninguna de las partes por mutuo consentimiento, por la ejecución de contrato, por la imposibilidad de ejecución. Artículo 69. El contrato de trabajo termina con responsabilidad para alguna de las partes por desahucio, por el despido del trabajador, por la dimisión del trabajador. De la terminación por despido del trabajador. Capítulo 4. Artículo 87. Despido es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Artículo 88. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes: por haber el trabajador inducido a error al empleador pretendiendo tener condiciones o conocimientos indispensables que no posee; por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e ineficiencia; por incurrir el trabajo durante sus labores en la falta de probabilidad de honradez; por cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualesquiera de los actos enumerados en los apartados anteriores; por cometer el trabajador fuera de servicio contra el empleador o los parientes que dependen de él; por ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores; por ocasionar el trabajador los prejuicios graves mencionados en ordinario anterior; por cometer el trabajador actos deshonestos en el taller; por revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado; por comprometer el trabajador por imprudencia o de descuido inexcusable; por insistencia del trabajador a sus labores durante días consecutivos; por ausencia sin notificación de la causa justificada; por salir de trabajo durante las horas de trabajo sin permiso; por desobedecer; por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas; por violar el trabajador cualesquiera de las prohibiciones previstas en las ordinales 1, 2, 5 y 6 del artículo 45; por violar el trabajador cualesquiera de las prohibiciones previstas en los ordinales 3 y 4; por haber sido condenado el trabajador a una pena privativa de libertad por sentencia irrevocable. Ahora pasamos al libro segundo de la regulación privada de las condiciones del contrato de trabajo. Título 1. Del convenio colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 106. Son ilícitas y en tal concepto se reputan como no escritas las cláusulas que obligan al empleador a no admitir como trabajadores sino a los miembros de un sindicato
2. A preferir para ser contratado como trabajador a los miembros de un sindicato. 3. A despedir al trabajador que deje de ser miembro de un sindicato. 4. A ejecutar contra sus trabajadores la sensación pronunciada contra ellos y por sindicato a que pertenece. Artículo 107. Un sindicato, tanto de empleadores como de trabajadores, solo puede celebrar convenio colectivo de condiciones de trabajo si es representante autorizado de los empleadores o de trabajadores cuyos intereses profesionales afectan convenio colectivo. Artículo 108. El sindicato de empleadores solo representará los intereses profesionales de los empleadores que sean miembros de la asociación. Artículo 9. El sindicato de trabajadores está autorizado para representar a los intereses profesionales de todos los trabajadores de una empresa siempre que el sindicato cuente entre sus miembros con la mayoría absoluta de dichos trabajadores. Artículo 110. El sindicato por la rama de actividad está autorizado a negociar y suscribir un convenio colectivo de condiciones de trabajo para determinada rama de actividad si se representa la mayoría absoluta de los trabajadores empleados en la rama de actividad que se trate. Artículo 111. Cuando se trate de una empresa que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones y dichos trabajadores no estén constituidos en sindicato con la mayoría precisa en el artículo 109, el convenio colectivo podrá celebrarse con el conjunto de los sindicatos que representen a cada una de esas profesiones. Artículo 112. El sindicato de empresa tiene preferencia para la celebración de convenios colectivos con el empleador en cuya empresa trabajan sus miembros. Artículo 113. El convenio colectivo debe hacerse por escrito, en tanto originales como parte que hayan intervenido con interés distinto, más 2 originales para el Departamento de Trabajo. El convenio colectivo de condiciones de trabajo debe imprimirse y fijarse durante 15 días en los lugares más visibles del establecimiento donde debe aplicarse sus disposiciones. Artículo 115. La duración de convenio colectivo será la que se determine en el mismo, pero no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3. En el artículo 116, los sindicatos de trabajadores y los empleadores están obligados a no hacer nada que pueda impedir o estorbar su ejecución. Artículo 118. Las condiciones acordadas en el convenio colectivo se reputan incluidas en todos los contratos individuales de trabajo de la empresa, aunque se refieran a trabajadores que no sean miembros de sindicatos que hayan celebrado salvo disposición contraria de la ley. Artículo 119. El convenio colectivo no se aplica salvo cláusulas especiales al respecto. Artículo 120. Los contratos de trabajo celebrados por las empresas con anterioridad a la vigencia de convenio colectivo quedan modificados de pleno derecho. Artículo 123. Salvo convención contraria, la sola terminación del convenio colectivo no modifica las condiciones de los contratos de trabajo celebrados en ejecución del mismo. Artículo 124. El convenio colectivo puede ser objeto de revisión en el curso de su vigencia. Artículo 125. Los sindicatos que sean parte de un convenio colectivo pueden ejercer las acciones que nacen desde este para exigir su cumplimiento o el pago de daños y perjuicios contra otros sindicatos que sean también parte del mismo. Artículo 127. Cuando en una rama de actividad existen convenios colectivos vigentes que afectan a la mayoría de los empleadores y a la mayoría de los trabajadores de la rama de actividad de que se trate, el secretario de Estado de Trabajo podrá, a petición de parte interesada, convocar una reunión para tratar de uniformar voluntariamente las condiciones generales de trabajo en esa rama de actividad. Artículo 128. El empleador y el sindicato de trabajadores de la empresa pueden, mediante acuerdo mutuo, adherirse al convenio de la rama de actividad correspondiente o adoptar el vigente en otra empresa. Título 2. Del Reglamento Interior de Trabajo. Artículo 129. Reglamento Interior de Trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y empleadores que tienen por objeto organizar las labores de una empresa,
Artículo 130. El empleador puede formular o modificar por sí solo el reglamento interior del trabajo siempre que observe las prescripciones del presente título y que sus disposiciones no sean contrarias a las leyes de orden público. Artículo 131. El reglamento interior de trabajo puede contener los enunciados siguientes. Condiciones generales de trabajo de la empresa que no hayan sido previstas en los convenios colectivos en los contratos de trabajo. Normas de las cuales deben sujetarse la ejecución de las labores de la empresa. Regla de orden técnico y administrativo. Hora de principio y fin de la jornada de trabajo. Días y horas fijadas para hacer la limpieza de las máquinas. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales. Indicaciones de los trabajos que tienen carácter temporal o transitorio. Días y lugares de pago. Disposición disciplinaria y forma en que se aplican. Las demás disposiciones que el empleador estime conveniente dentro de la capacidad que le atribuye este código. Artículo 132. No se puede establecer en el reglamento interior de trabajo otras medidas disciplinarias distintas a las señaladas en el artículo 42. Artículo 133. Para que el reglamento interior de trabajo pueda ejecutarse, deben llevarse los siguientes requisitos. Imprimir o inscribirse con características fácilmente legibles. Fijarse en los lugares más visibles de establecimiento. Depositarse en la oficina de Departamento de Trabajo de la autoridad local que ejerza sus funciones, que recibirá 2 ejemplares y firmará lo que el empleador necesite. Artículo 34, ya para finalizar. Si el reglamento interior de trabajo no satisface los requisitos legales o contiene disposiciones prohibidas, los trabajadores interesados, sus representantes o sindicatos pueden pedir su anulación o rectificación ante un juzgado de trabajo. Este código permite el pleno conocimiento de las leyes de República Dominicana sobre los contratos de trabajo, las leyes, disposiciones y la conciencia de su aplicación en pro del beneficio y armonía de los interesados, empleados y empleadores. El conocimiento de las diferentes condiciones de los contratos de trabajo orienta debidamente a empleados y a empleadores. Espero que le saquen provecho a dicha ley que está muy interesante y es bueno conocerla. Muchas gracias por su atención.